Amada Iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. Sin duda alguna, hermanos, es una bendición grande de parte de nuestro Dios el poder estar en este lugar a esta hora. No es fácil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios, con el poder que Dios da a cada uno de nosotros, estamos aún en este lugar de pie. Y sin duda alguna, pues nos sentimos felices, ¿verdad? Agradecidos con Dios por esa oportunidad que nos da, porque estamos dándole honra y gloria al buen Dios que es, y que todo lo que hacemos en este lugar, pues Dios lo ve, y Dios será con cada uno de nosotros. Hemos escuchado dos reflexiones, y la primera se titulaba Dios contiende con los moradores de la tierra. Y la segunda era, no te impacientes, dice, por los malvados o por los malos, ¿verdad? Y ahora vamos a ver esta otra reflexión, pero antes vamos a leer lo que la palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 9, verso 1 al 8. ¿Lo tienen, hermanos? Dice de la siguiente manera: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: toma ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Y la gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. El título de esta reflexión, hermanos, es: Jesús perdonó al paralítico y lo sanó. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que vinieron estos hombres y vinieron a Jesús y le trajeron a este hombre paralítico. ¿Qué es un paralítico? Una persona inválida, una persona que no se puede valer por sí misma, una persona que es impedida, podemos decir, ¿verdad? Que necesita de alguien para poder moverse, para poder hacer sus cosas. Este es un paralítico. Entonces la palabra de Dios nos dice que estos hombres le trajeron este paralítico a Jesús. Y vemos que Jesús hizo dos cosas con este hombre. ¿Qué fue? Que lo perdonó de sus pecados y lo sanó de su parálisis que tenía. No sé cuánto tiempo este hombre había estado así. Y sin duda alguna, pues era muy difícil para él, porque en algunas ocasiones quizás no había quien le ayudara a él, ¿verdad? Porque estaba postrado en una cama. Entonces, sin duda alguna, para él, hermanos y hermanas, ha de haber sido una vida muy difícil, una vida muy complicada, porque no podía valerse por sí solo. ¿Qué pasó con Jesús cuando lo vio, cuando se lo trajeron? Dice la palabra de Dios que Jesús, al ver la fe de ellos, lo sanó y perdonó sus pecados. ¿Quién puede hacer eso? Solamente Jesús.
Pero ¿qué decían los escribas que le trajeron a este hombre, a Jesús? No creían, ¿verdad? Que Jesús podía, que Jesús tenía el poder para sanar pecados. Ellos no lo creían. Ellos creían que solamente Dios podía sanar y perdonar. ¿Cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dice, pues para que sepáis, dice que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. ¿Cuántos de nosotros creemos que aún Jesús tiene ese poder? Amén. ¿Verdad? Pero ¿qué hubo en este hombre que era paralítico para poder ser sanado y perdonado sus pecados? La fe de él y la fe de los que lo traían, ¿verdad? Como Jesús hizo muchas sanidades también cuando anduvo en la tierra, la gente tuvo mucha fe para poder ser sanados, mucha fe también para poder ser perdonados sus pecados. Este hombre fue sanado de parte de Jesús y perdonado de sus pecados. ¿Qué hacía este hombre después? Y la gente que lo traía. Dice que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. Entonces, hermanos, este hombre puso su fe, su confianza en Jesús. Reconoció que Jesús era el único que podía perdonar sus pecados y sanarlo de su enfermedad. Nadie más podía hacerlo. Quizás este hombre había luchado en otros lugares con otros hombres, doctores, medicinas. Quizás había buscado por todos lados y nunca había encontrado sanidad ni el perdón. Pero en Jesús lo encontró. Aún la gente de antes, hermanos, pues solamente creían que solamente Dios podía sanar y perdonar los pecados. Pero vemos que la palabra de Dios nos enseña que Jesús también tenía ese poder, dado por medio de Dios, que Él podía sanar también los pecados. Este hombre fue sanado y glorificaba a nuestro Dios. Ahora nosotros, ¿qué debemos de hacer para recibir el perdón de nuestros pecados y ser sanados también de alguna enfermedad que padezcamos? Quizás no padecemos de una parálisis, no somos paralíticos, pero padecemos de algunas enfermedades, ¿verdad? En nuestros cuerpos, que aún hemos luchado, hemos gastado y no pueden ser sanadas por nadie. Así busquemos los mejores médicos, vayamos a los mejores lugares y no encontramos sanidad. ¿Qué debemos de hacer? Hay pasos a seguir, hermanos, para poder ser sanados nosotros de nuestras enfermedades y de nuestros pecados. Hechos capítulo 8, verso 38. Hechos capítulo 8, verso 38. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco
y le bautizó. Este es el primer requisito, hermanos, que nosotros necesitamos para que sean perdonados nuestros pecados, ¿verdad? También Hechos capítulo 2, verso 28 nos dice de que debemos de arrepentirnos y ser bautizados también, para que podamos recibir, dice, el perdón de nuestros pecados. ¿Y qué también recibiremos? Y recibiremos, dice, el don del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, este paso es muy importante en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer antes de llegar al bautismo? Reconocer que solamente en Jesucristo, por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario, hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. No hay otro nombre, dice, dado a los hombres debajo del cielo y la tierra en quien podamos ser salvos, sino solamente a través de Cristo Jesús. ¿Qué debemos de hacer también para poder ser perdonados de nuestros pecados? ¿Qué dice Primera de Juan, capítulo 1? Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Si alguien lo encuentra, hermanos, ¿le puede dar lectura? Si confesamos nuestros Amén. Si confesamos, dice, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué hay juntamente con el pecado? Dice que hay una enfermedad. El pecado es como una enfermedad también que hay en nosotros, ¿verdad? Pero si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel, dice, para perdonar nuestros pecados. Si nosotros no perdonamos, no confesamos nuestros pecados a Dios, no vamos a ser perdonados. ¿Verdad? Es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados hacia Dios para poder llegar a obtener el perdón de nuestros pecados. Una vez que sean perdonados nuestros pecados, ¿qué es lo que sigue? ¿O qué es lo que debemos de seguir nosotros? El hermano Maino nos da su testimonio hace unos momentos y está inspirado y nos inspira a cada uno de nosotros. Yo me inspiré cuando él estaba en su testimonio acá. Gracias a Dios, hermano, que ha reconocido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Con el bautismo han sido perdonados sus pecados y está empezando a recibir el don del Espíritu Santo, pero no se queda ahí. De ahí es donde empieza nuestra vida espiritual en crecimiento, ¿verdad? ¿Qué dice Santiago? Capítulo 4, verso 8. Santiago capítulo 4, verso 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones.
también debemos de acercarnos a nuestro Dios, ¿verdad? Para que Él siga purificando nuestros corazones y lo vaya limpiando más y más. Es algo muy importante, hermanos, que nosotros nos acerquemos a Dios para que cada día Dios vaya purificando nuestros corazones. Y no solo nuestros corazones, todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras miradas, todo, hermanos. Necesitamos una purificación de parte de nuestro Dios a cada día de nuestra vida, ¿verdad? Aquí vemos muchos de nosotros que hemos tenido esa dicha, que hemos recibido el perdón de pecados a través del bautismo. Son pocos los hermanos y hermanas que no han tenido esa dicha. ¿Por qué? Porque no han recibido el perdón de pecados. Vimos que el perdón de pecados se recibe a través del bautismo, a través del pacto que uno hace con Dios, se recibe el perdón de pecados. Y hay muchos hermanos y hermanas acá que no lo han recibido. Pero vemos bastantes también que hemos recibido ese perdón de pecados y hemos obtenido esa dicha, ¿verdad? De recibir ese perdón de nuestros pecados. Salmo 32. Salmo 32, versículo 1 en adelante. Amén. Versículo 1 al 11. Todo el Salmo 32. Dice así. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán. Estás a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén, gracias hermano Jeremías. Entonces, hermanos, los que hemos obtenido esa dicha de ser perdonados de nuestros pecados,
de ser curados de esa enfermedad del pecado. Dice que somos bienaventurados, porque nuestra transgresión, dice, ha sido perdonada y cubierto nuestros pecados. Bienaventurado, dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Nosotros hemos obtenido esa dicha, hermanos, gracias a Dios, ¿verdad? Porque hemos reconocido a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Pero aquí también en el verso 2 nos dice de que en nosotros, dice, en nuestro espíritu no debe de haber más engaño, o no debe haber más pecado en cada uno de nosotros. Los que obtuvimos, hermanos, la dicha del perdón, ahora también, ¿qué debemos de hacer? Ya fuimos perdonados, ya tuvimos esa dicha de parte de Jesús. ¿Qué debemos de hacer? Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Sí, por favor, hermano. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Sí, Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17. Sí. Ese. Sí, ese es. Dice, sí, gracias hermano René. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. ¿Qué debemos de hacer nosotros si somos un espíritu con Él? Fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis, dice, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? ¿Qué debemos de hacer entonces? Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eso es lo que realmente, hermanos, debemos de hacer nosotros, ¿verdad? Glorificar a Dios en nuestros cuerpos y en espíritu. Ya no debemos de andar satisfaciendo los deseos de nuestra carne, porque hemos sido comprados con la sangre de Cristo Jesús. A veces, hermanos, leemos mucho el Salmo 100, que dice, cantad, dice, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid, dice, ante su presencia, ¿con qué? Con tristeza. Con regocijo, dice, con alegría. Eso es, hermanos, lo que nosotros debemos de hacer también. ¿Por qué estamos en este lugar a esta hora? ¿Se ha preguntado usted? Porque queremos servirle a nuestro Dios. Queremos alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Hemos reconocido que han sido perdonados nuestros pecados. Y hemos reconocido, hemos entendido que también debemos de darle honra y gloria a nuestro Dios. No importando la hora que sea. A esta hora, hermanos, cualquiera de nosotros
si no hubiéramos reconocido a Jesucristo, que en Él había perdón de pecados, salvación y vida eterna, ¿dónde estuviéramos? En la casa, durmiendo, quizás en otros lugares, pero no estuviéramos acá. Realmente, pues porque hemos reconocido, hermanos, que solamente a través de Jesucristo fuimos perdonados y hemos encontrado salvación y vida eterna. Y por eso, hermanos, estamos en este lugar, sin duda alguna, cada uno de nosotros. Así como el paralítico, hermanos, fue perdonado y sanado, nosotros hemos sido también perdonados y sanados. Aquellos hombres, juntamente con el paralítico, vieron a Jesús cuando sanó al paralítico. El paralítico también lo vio. Ahora nosotros, ¿cómo creemos que han sido perdonados nuestros pecados? Que hemos sido sanados. No vemos a Jesús como lo veían ellos personalmente. Nosotros debemos de creer, hermanas y hermanos, por fe, ¿verdad? Que nuestros pecados se quedaron allá donde fuimos sumergidos en el agua. Ahí se quedaron todos nuestros pecados. Se quedó todo pecado. Pero debemos de creerlo por fe, porque su palabra nos dice, ¿verdad?, que han sido perdonados todos nuestros pecados. ¿Qué dice Salmo 40? ¿Dónde andaban nosotros antes de reconocer a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador? ¿De dónde nos sacó? Jesucristo. Salmo 40, verso 18, si no tiene 18. Salmo 40, verso, creo que lo noté mal. Salmo 40, verso 1 al 8 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar, dice, del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso, dice, mis pies sobre la peña y enderezó, dice, mis pasos. Puso luego en mi boca, dice, cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán, dice, esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Ahora la pregunta sería, hermanos, para cada uno de nosotros: ¿ha puesto Jehová canto nuevo en nuestros labios, en nuestra boca? Antes quizás le cantábamos al mundo, ¿verdad? Ahora le cantamos a nuestro Dios. Qué alegría, ¿verdad? Es para cada uno de nosotros poder saber que ahora le cantamos a nuestro Dios. Y poder saber también que en realidad Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos ha sacado de ese lodo cenagoso que andábamos. ¿Qué significa ese lodo cenagoso para cada uno de nosotros? De las cosas que hacíamos antes en el mundo, ¿verdad? Eso significa el lodo cenagoso. De lo que complacíamos a nuestra carne, los deseos de nuestra carne complacíamos, ¿verdad? Haciendo cosas que a Dios no le agradaban, que para Dios no eran agrado estas cosas, pero gracias a Dios y a su Hijo Jesucristo,
nos han hecho entender que estas cosas pues no son de agrado para Él. Así que Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados. Colosenses capítulo 2. Cuando Dios dice que ha perdonado todos nuestros pecados, es que es todos. ¿O será que Dios nos ha perdonado solamente los pecados de hace 2 años, de hace 3 años, hace un mes? No. Dice la palabra en Colosenses que Dios nos ha perdonado, dice, todos nuestros pecados. Y cuando Dios dice todos, es que realmente son todos. ¿Alguien encontró Colosenses, hermanos, capítulo 2? Verso 11 al 14. Sí, por favor. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando, dice, todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, dice, en la cruz. Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, Dios perdona todos nuestros pecados. No queda ninguno en cada uno de nosotros. Ya si nosotros después de hacer el pacto con Dios, seguimos pecando, esos ya son nuevos para Dios, ¿verdad? Y esos, si no los confesamos a Dios, no los va a perdonar Dios, porque no los confesamos. Así que, hermanos, esta reflexión es un llamado también para los hermanos y hermanas que no han tenido la dicha del perdón de pecados. Es necesario venir y acercarse a nuestro Dios. Hermano René citaba Isaías 1, capítulo 18, que decía, venid luego, dice, y estemos a cuentas. Si sus pecados, dice, fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero para ello, hermanos, debemos de reconocer primeramente a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Si no reconocemos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, una vez más, hermanos, no habrá perdón de pecados. Hay muchos hermanos y hermanas que nos visitan mucho en nuestras iglesias, a cada sábado, pero aún no han hecho ese pacto con Dios. Así que, hermanos y hermanas, es necesario que ustedes hagan ese pacto con nuestro Dios para que puedan ser perdonados también de sus pecados y limpiados también de toda mancha que pueda haber en cada uno de ustedes. Y para nosotros, que hemos obtenido esa dicha del perdón, ¿qué debemos de hacer una vez más? No despreciar ese don que Dios ha dado a cada uno de nosotros. No despreciar, hermanos, ese don que hemos obtenido de parte de nuestro Dios. Si antes vivíamos una vida media desordenada, ahora ya no. Nos tenemos que apartar de esa vida. Tenemos que dejar esa vida
Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, verso 17, ¿qué dice? De modo dice que si alguien está en Cristo, ¿qué debe de ser? Una nueva criatura. Dice que las cosas viejas pasaron. Y aquí dice que todas son hechas nuevas. Eso es lo que realmente, hermanos, debe haber en cada uno de nosotros. Así que, hermanos, los que hemos recibido ese don del perdón de nuestros pecados, pidámosle a Dios a que ya no pequemos más contra Dios. Pidámosle a Dios que nos mantenga firmes delante de Él. Pidámosle a Dios, hermanos, que Él sea con cada uno de nosotros. Porque si despreciamos, hermanos, ese don, esa gracia que Dios ha dado a cada uno de nosotros, estamos en problemas con Dios, ¿verdad? También, hermanos, esa dicha del perdón que ha sido otorgada a cada uno de nosotros, que hemos hecho ese pacto con Dios, también podemos ayudar hacia los demás a que puedan recibir esa dicha de ese perdón también de pecado y ser limpiados. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Ellos van a ver en nosotros nuestra manera de vivir, nuestro testimonio. Ellos lo van a ver en cada uno de nosotros, ¿verdad? Nosotros debemos de ser ejemplo para cada uno de ellos, ¿verdad? En vivir una vida que a Dios le agrade, ¿verdad? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que debemos de vivir una vida entregada a Dios. En la parte clara del día santo del Señor, veíamos la escuela y aprendimos que qué es lo más importante para nuestras vidas. Y lo más importante era que reconociéramos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y después, servirle, serle fiel, cumplir sus mandamientos. Y eso es lo que realmente debemos de hacer cada uno de nosotros. Tenemos también esa dicha, hermanos, de ser participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro, capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 en adelante. Dice de la siguiente manera: como todas las cosas, dice, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, dice, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y vosotros también, poniendo toda diligencia, dice, por esto mismo añadid, dice, a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad. Así que somos llamados también, hermanos, a que podamos dominar nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Tener ese dominio propio en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a mantener ese dominio en cada uno de nosotros? Diciendo no, una vez más, al pecado, ¿verdad? Porque hemos sido perdonados nuestros pecados y ya no pequemos más contra Dios. Pónganse de pie, hermanos y hermanas. Quiero concluir con este pensamiento.
El llamado es, hermanos, pues a que realmente debemos de creer que Jesucristo perdona los pecados, da salvación y vida eterna. Así que, una vez más, hermanos, no despreciemos esa gracia que Dios ha dado a cada uno de nosotros. Y a las hermanas y hermanos que aún no han sido participantes de esa gracia de Dios, aún está el tiempo, hermanos, en que pueden ser perdonados sus pecados y limpiados de toda maldad. Solo tienen que acudir a Jesús, reconocerlo y creer que Jesús aún perdona los pecados y da salvación y vida eterna. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra, paz a cada uno de ustedes.